Nuevamente, Dios les bendiga una vez más. Sean bienvenidos. Vamos a seguir estudiando las 7 edades de la iglesia. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, capítulo 3 en adelante. Dice así el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, entonces allí el Señor Jesucristo le está hablando al apóstol Juan acerca de este candelero de oro, y ya entonces miramos que aquí el quinto mensajero, porque ya hemos venido estudiando estos otros 4 mensajeros y aquí nos venimos con este quinto mensajero, que es importante ver este tiempo. Sí, entonces decimos que aquí Dios envía estos 4 poderes para presentarnos los que es los primeros 4 sellos. Aquí miramos el primer sello que Dios lo envía con el poder de un león. El segundo sello, que fue semejante a un becerro. Entonces aquí encontramos el segundo sello, porque los sellos están conectados con las edades de la iglesia. Entonces aquí ya entramos al tercer sello. Este tercer sello es muy importante, lo cual vamos a estudiar el mensajero, la ciudad y la edad. Entonces allí miramos un poco lo que es Martín Lutero, porque él fue el mensajero para esta edad. Allí entonces encontramos también en la Biblia lo que es el tercer sello, Apocalipsis 6, y el verso 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no añadéis el aceite ni el vino. Entonces allí encontramos que este fue el tiempo en donde se recogían las indulgencias, las oraciones, se pagaban para que te sacaran del purgatorio las almas, y jugaban aquí con las almas de los hombres. Entonces este fue el tiempo en donde se levantó Lutero, siendo aquel monje de entre la iglesia que protestó. Entonces ahí vino la edad del protestantismo, la edad de la reforma. Allí vino entonces, encontramos también que hubieron otros reformadores o pre-reformadores que se levantaron contra la iglesia, pero Martín Lutero fue el que realmente sacó todas estas cosas allí, y también la Biblia, ¿sí? También fue la Biblia sacada a los hombres. Entonces es importante este tiempo. Si recordamos aquí esta edad, porque en esta edad reinó, dice el Señor, esa Jezabel, ¿sí? Esa Jezabel que profetizaba, la falsa profetisa. Entonces allí encontramos esta iglesia que reinó casi por 1000 años. Se fue casi el milenio para ella. Pero encontramos aquí que la del oscurantismo, también el caballo negro que salió ya para pelear contra el pueblo de Dios, que prácticamente allí ellos, la iglesia prácticamente murió, pero aquí surge de nuevo otra vuelta a la iglesia, y ahí donde se levanta Dios también con un mensaje: justo por la fe vivirá. Y luego sigue en esa etapa de gracia, en ese camino de gracia, hasta que llegamos aquí en este caminar con Dios, porque se vino de justificación, pasó a la santificación, al bautismo del Espíritu Santo. Esto es importante ver todas estas cosas. Entonces pues, les invito a mirar un breve resumen de lo que es este importante ángel, el quinto ángel, Martín Lutero. La edad. La quinta edad de la iglesia, o sea, la edad de Sardis, duró desde el año 1520 hasta el 1750 después de Cristo. Es conocida comúnmente como la edad de la Reforma. El mensajero. El mensajero a esta edad es el mejor conocido de todas las edades. Fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición apacible. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo le hizo enfocar seriamente a la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino en Erfurt, Alemania, en el año 1505. Allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia, pero todas sus obras exteriores no podían levantar el peso de su pecado. Él dijo: me afligí casi hasta la muerte, buscando paz con Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé.
El vicario general de su orden, uno llamado Staupitz, le ayudó a lograr el conocimiento de que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote, sin embargo, todavía no era salvo. Llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la palabra y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue muy buscado como predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad. Para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo, fue a Roma. Allí vio la futileza de las obras impuestas por la Iglesia que habrían de traer salvación, y entonces fue cuando la palabra de Dios fue vindicada en su corazón: el justo en su fe vivirá. Al regresar a su hogar, la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nacido en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue elevado a doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa a estudiar, exponer y defender fielmente la Santa Escritura. Eso lo hizo con tal esfuerzo que su corazón y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra. Poco después la palabra entró en conflicto abierto con los abusos de los credos y las doctrinas de la Iglesia. Por lo tanto, cuando León X llegó a ser papa y Juan Tetzel vino vendiendo indulgencias para el pecado, Lutero no tuvo otra alternativa sino la de oponerse a esta enseñanza tan antipalabra. Primeramente, desde el púlpito él tronó en contra de tal cosa y luego escribió sus famosas 95 tesis, las cuales clavó en la puerta de la iglesia del castillo el día 31 de octubre de 1517. En corto tiempo Alemania estaba encendida y la reforma estaba en marcha. Ahora que esto quede claro, Martín Lutero no fue el único que protestó contra la Iglesia Católica Romana. Él solamente fue uno de muchos. Otros ya habían negado el poder temporal y espiritual de los papas, concedido por ellos mismos, y aún entre los mismos papas hubo pequeñas reformas temporales. Ciertamente hubo otros que enfocaron en ciertos temas, pero en el caso de Lutero el tiempo de Dios estaba a la mano para iniciar un movimiento definitivo que sería el comienzo de la restauración de la Iglesia hacia un derramamiento del Espíritu Santo en una fecha futura. Ahora Martín Lutero era un cristiano lleno del Espíritu y de una viva sensibilidad. Definitivamente él era un hombre de la palabra, porque no solamente tenía una profunda pasión por estudiarla, sino también de ver que estuviera al alcance de todos, de tal manera que todos pudiesen vivir por medio de ella. Él tradujo el Nuevo Testamento y lo distribuyó al pueblo. Esta obra tan laboriosa la hizo él mismo, corrigiendo un pasaje aún hasta 20 veces. Luego congregó a su alrededor a un grupo de estudiantes hebreos, entre los cuales habían algunos judíos, y tradujo el Antiguo Testamento. Sobre esta obra monumental de Lutero están basadas todas las demás obras sucesivas de las Sagradas Escrituras en Alemania. Fue un poderoso predicador y maestro de la palabra e insistió muy especialmente en los primeros años de su ministerio público que la palabra era el único criterio. Por lo tanto, estaba en contra de las obras como un medio de obtener la salvación y del bautismo como un medio de obtener la regeneración. Él enseñó la mediación de Cristo aparte del hombre, el cual fue el concepto original de Pentecostés. Él era un hombre de mucha oración y había aprendido que cuando más tenía que hacer y más limitado era su tiempo,
entonces era cuando más dedicaba su tiempo en oración a Dios para así asegurar resultados satisfactorios. Él conocía lo que era batallar con el diablo y se dice que cierto día Satanás se le apareció visiblemente y Lutero, arrojándole el tintero, le ordenó irse. En otra ocasión vinieron a él dos fanáticos a persuadirle a unirse con ellos para acabar con todos los sacerdotes y las Biblias, pero él discernió el espíritu en ellos y los despidió. Está registrado acerca del Dr. Martín Lutero en la historia escrita por Suher, volumen 3, página 406, que él fue un profeta evangelista, uno que hablaba e interpretaba lenguas y en fin, estaba dotado con los 9 dones del Espíritu, lo que conmovió su corazón por el Espíritu Santo y lo que también fue el pequeño tallo verde que significaba que la verdad estaba regresando a la iglesia, así como fue conocida en el día del Pentecostés, fue la doctrina de la justificación, salvación por gracia, sin obras. Yo reconozco que el Dr. Lutero no solo creía y solo predicaba la justificación, pero sí era su tema principal, como en verdad tenía que ser, porque esa es la doctrina básica de la verdad de la palabra. Él será conocido por siempre como el instrumento en la mano de Dios que revivió esta verdad. Él fue el quinto mensajero y su mensaje fue: el justo en su fe vivirá. Sin lugar a duda, admitimos que él conocía y enseñaba que debemos ir de fe en fe. Su maravilloso entendimiento de soberanía, elección, predestinación y otras verdades muestra que él fue un gran hombre en la palabra. Sin embargo, digo de nuevo, como también dicen los historiadores, que Dios lo usó para traer a la gente su estandarte en contra de las obras: el justo en su fe vivirá. Ahora, como ya mencioné, esta edad ha sido llamada por los historiadores la época de la Reforma. Eso es exactamente correcto. Tuvo que ser así porque Martín Lutero fue un reformador, no un profeta. Ahora yo sé bien que la historia lo llama un profeta, pero eso no quiere decir que tal concepto sea correcto, porque no hay ningún registro que califique a Martín Lutero como un verdadero profeta de Dios en el gran sentido bíblico de esa palabra. Él fue un maestro muy fino, con algunas manifestaciones del Espíritu en su vida, y por esas cosas damos gracias a Dios, pero a él no le fue posible guiar a la iglesia de regreso a la verdad completa, como lo sería para un hombre como el apóstol Pablo, el cual fue apóstol y profeta. Ahora, al transcurrir el tiempo, vemos un gran cambio en la forma en que Lutero conducía los asuntos en los cuales estaba envuelto. Al principio fue muy amable, sin temor, paciente y constantemente esperando que Dios resolviera los problemas, pero luego gran número de personas empezaron a identificarse con su movimiento. Sus propósitos no eran verdaderamente espirituales, sino de carácter netamente político. Estos querían romper el yugo del Papa, se disgustaron con tanto envío de dinero a Roma, algunos se tornaron en fanáticos. Al poco tiempo, Lutero se encontró envuelto en asuntos y decisiones políticas que estaban fuera del dominio de la Iglesia, con la sola excepción de que, por medio de oración, predicación y conducta, ella pudiera establecer un estandarte que el pueblo temiera. Estos problemas políticos crecieron hasta que Lutero fue forzado a tomar una posición insostenible de mediador entre terratenientes y campesinos. Sus decisiones fueron tan equivocadas que causó una insurrección donde miles fueron muertos. Sus intenciones fueron buenas, pero al permitirse ser mezclado de nuevo en un evangelio de iglesia y Estado, tuvo que cegar el torbellino. No obstante todo eso, Dios usó a Martín Lutero. Que nunca se diga que sus intenciones no fueron buenas, sino que simplemente falló en sus juicios. Realmente
Si los luteranos pudieran regresar a sus enseñanzas y servir a Dios como lo hizo este precioso hermano, entonces esa gente sería en verdad un reconocimiento y una alabanza al gran Dios y Salvador Jesucristo. Sardis. Sardis era la capital de la antigua Lidia. El gobierno de Sardis pasó de los monarcas lidios a los persas y luego a los Alejandro el Grande. Fue saqueada por Antíoco el Grande. Los reyes de Pérgamo dominaron allí por un tiempo hasta que los romanos la tomaron. Durante el reino de Tiberio, Sardis fue desolada por plagas y terremotos. Hoy día es un montón de ruinas sin habitantes. En una época esta ciudad fue muy importante comercialmente. El historiador Plinio dijo que en esta ciudad, se inventó el arte de teñir la lana. Era el centro de comercio de teñir lana y tejer alfombras. En esa región había una considerable cantidad de plata y oro, y se dice que las monedas de oro se empezaron a fabricar primeramente en Sardis. Además tenían un mercado de esclavos. La religión de esta ciudad era la adoración impura a la diosa Cibeles. Las ruinas monumentales del templo todavía se pueden ver. Usted recordará que en la edad de Pérgamo yo dije que el concepto babilónico de madre e hijo, conocido como Semiramis y Ninus, llegó a ser Cibeles y Deus de Asia. Los atributos concedidos a estos dos son muy reveladores cuando los vemos lado a lado. Él era el dios del sol, ella era la diosa de la luna. Él era el señor del cielo, ella era la reina del cielo. Él era el revelador de bondad y verdad, ella era la reveladora de gentileza y misericordia. Él era el mediador, ella era la mediadora. Él con la llave que abre y cierra las puertas del mundo invisible, ella con una llave idéntica haciendo lo mismo. Él como el juez de los muertos, ella parada a su lado. Él siendo muerto, levantado y ascendido al cielo, ella llevada allí corporalmente por el Hijo. En Roma, a este mismo Dios se le dio el título de Nuestro Señor. Él es llamado el Hijo de Dios, mientras que ella es llamada la Madre de Dios. Ahora, eso es lo que hallamos en las dos edades anteriores, donde el concepto de madre e hijo alcanzó tan grandes proporciones. Pero note usted, así como fue allá en Babilonia, cuando la oración al hijo comenzó a disminuir en favor de la oración a la madre, y literalmente ella comenzó a ocupar el lugar del hijo, vemos en esta edad que la adoración pagana de Sardis era la adoración a la mujer. Es Cibeles sola, no Cibeles y Teoisis. La madre literalmente ha ocupado el lugar del hijo, dotada con los méritos de la deidad. Todo lo que tiene uno que hacer es revisar sus números, títulos y recordar los bellos atributos conferidos a María por la Iglesia romana para entender de dónde vino la religión de nuestra edad presente. Mientras estudiaba esta adoración a Cibeles, me quedé asombrado de dos cosas en particular. Primero era el hecho de que ella tenía una llave igual a la de Janus, lo cual le daba la misma autoridad que tenía él, la llave de la tierra, el cielo y los misterios. Y segundo, el hecho de que los que la adoraban se flagelaban ellos mismos hasta que la sangre brotaba de sus cuerpos, igual como lo hacen hoy día los católicos, quienes sienten que están sufriendo como el Señor. El hecho de que esta es la edad en que tuvo éxito la primera y verdadera ruptura con la Roma papal, sin duda hizo que la profetisa Jezabel consolidara y pusiera énfasis en su doctrina de la adoración a María, en abierta oposición contra los protestantes, quienes le negaban cualquier parte en el plan de la salvación, aparte de haber hallado gracia ante Dios como la Virgen escogida
para traer al niño. A medida que Lutero cristalizaba la doctrina de justificación por la fe, ellos seguían con las obras, las penitencias, las oraciones y demás medios no respaldados por la palabra. Mientras los cristianos libres glorificaban al Hijo, los católicos romanos aumentaron la deificación de María hasta que en el siglo XX hemos visto al Papa Pío XII, en oposición a la mayoría de los grandes teólogos católicos, literalmente exaltar a María a la glorificación en un cuerpo resucitado. Esta doctrina es definitivamente la doctrina babilónica del Hijo llevando a la Madre corporalmente al cielo. Con razón, esta quinta edad continuó juntamente con las otras edades, y así proseguirá hasta terminar en el lago de fuego, donde la ramera y sus hijas son muertas en la muerte segunda. Allí está la mariolatría, la adoración a María, la adoración a Cibeles. De paso, ¿sabía usted que Cibeles fue la misma Astarte de quien Jezabel fue sacerdotisa e hizo que Israel tropezara por los ritos licenciosos que ella condujo? Sí, así es como ella es descrita en la Biblia.